Bueno, yo les voy a hablar de la resiliencia a partir de un análisis discursivo. Esto viene puesto que la resiliencia se ha convertido en un tema cada vez más importante, que cada vez se escucha más y más y más, y sin embargo no queda muy claro qué es el concepto de resiliencia o de qué maneras lo utilizamos. Entonces, resiliencia, en términos básicos, en teoría de sistemas, es la capacidad de los sistemas de absorber, de resistir y recuperarse de un shock. ¿Pero qué quiere decir eso? La capacidad de un sistema para recuperarse de un shock. Esto viene, en realidad, de un término de ecología. Entonces, cuando se utiliza la resiliencia en cuanto a ecología, no aplican categorías morales de ningún tipo. Es absolutamente descriptivo del hecho de cómo se recupera un ecosistema. Sin embargo, resiliencia aplicado a sistemas humanos adquiere una serie de aspectos éticos importantes que no se pueden dejar de lado y que no se puede simplemente mantener como siempre algo bueno. Últimamente la resiliencia ha ido aumentando y aumentando y aumentando en cuanto a la investigación. Este es, por ejemplo, los datos que arroja la Easy Web of Knowledge en cuanto a la utilización de la resiliencia como una herramienta de análisis sistémico. Entonces, esto quiere decir que hay aproximadamente 8.100 artículos sobre resiliencia que se han escrito del 2005 al 2015. A lo que llevamos hasta julio de 2015 es esto. Y de forma más importante, fuera de aplicarlo en teoría de sistemas, se está utilizando ahora en las ciencias sociales. Entonces, ahora vemos que ha ido aumentando de 2005 al 2015 considerablemente. Es muy claro que cada vez se aplica más como un paradigma. Pero esto no es solo como investigación, como una herramienta en teoría de sistemas, sino que además se vuelve un paradigma en la agenda de desarrollo. Entonces, si se utiliza la resiliencia en la agenda de desarrollo, vemos que pueden ser utilizados de formas muy distintas y a veces contradictorias. Por momentos puede significar mantener una actitud positiva, por momentos quiere decir ser creativo, por momentos quiere decir resistir. Pero ¿qué es en sí la resiliencia? Sobre todo si lo aplicamos para una agenda de desarrollo, de política pública en cuanto al desarrollo. ¿Cómo se puede utilizar esto? Por ejemplo, si decimos, pues el cambio climático va a provocar 400,000 muertes, esto es de un reporte de DARA, del Climate Vulnerability Monitor, y que se refiere que va a causar 400,000 muertes al año. Esto, si regresamos a la definición de resiliencia como capacidad de un sistema para absorber shocks, ¿qué quieren decir 400,000 muertes? ¿Eso es shock? ¿Los que sobrevivan están siendo resilientes? ¿Quién es resiliente? Entonces, 400,000 personas no fueron resilientes. ¿Quién es resiliente en este caso? ¿Cómo se va a utilizar? O si causan 4.5 millones de muertes cada año relacionadas con la contaminación y demás. Esto es gente que no supo ser resiliente, donde marcamos la línea de el sistema está siendo resiliente, la gente es resiliente y la gente no está siendo resiliente. ¿Qué tal los sobrevivientes de un desastre? ¿Ellos son resilientes? ¿En qué situación se va a utilizar? Y esa es la cuestión. Lo puse análisis discursivo porque estas son prácticas discursivas. Fuera de que si son conceptos que se apliquen en teoría de sistemas o en cualquier otra disciplina, son prácticas discursivas. Esto quiere decir que se utiliza en la sociedad independientemente de cualquier definición que se pueda utilizar en otro lado. Entonces, no podemos decir
la definición científica es la importante, es la que se debe utilizar, porque no va a ser la única aplicación. Hay otras muchas aplicaciones y prácticas discursivas que están alrededor. Y el problema es que en general se utiliza la resiliencia como algo bueno, algo que debemos de buscar, que debemos de enfocar todos nuestros esfuerzos en política pública hacia llevar hacia la resiliencia. Pero si notamos un poco, el punto de la Convención Marco era prevenir, era evitar la interferencia peligrosa con el sistema climático. Resiliencia habla ya de tener que lidiar con ese problema. Y entonces, si se nos vende la resiliencia como algo bueno, así tenemos que buscar la resiliencia, hay muchos críticos que dicen, estamos perdiendo el enfoque, sobre todo en este momento, de lo que tenemos que hacer. Si ya nos damos por vencidos, decimos, lo que nos queda es ser resilientes, estamos quitando el enfoque de la prevención, de la resistencia, hacia, pues a ver de qué forma nos adaptamos, a ver de qué forma somos resilientes. Entonces, muchas veces se utiliza como algo bueno. El problema es cuando se traslada hacia humanos. Ahí es, esta persona es buena, esta persona no es buena. Entonces, no es que sea intrínsecamente bueno o malo, pero así lo vendemos. Desarrollo sustentable siempre va a ser algo bueno, resiliencia es algo bueno, todo va enfocado hacia, ese es el objetivo, la resiliencia. Pero cuando se utiliza como paradigma de la agenda de desarrollo, tenemos que ver quiénes son los que están vendiendo esta idea de resiliencia, sobre todo como una oportunidad. No es una oportunidad, al revés, es hacia donde estamos siendo orillados. Pero muchos nos quieren vender la idea de la resiliencia como una oportunidad. Entonces, si lo vemos de esta práctica discursiva, podemos ver que si se utiliza como paradigma, tiene consecuencias intencionales por ciertas agencias, por ciertas instituciones, o puede tener consecuencias no intencionales. Por ejemplo, el Banco Mundial entre muchas otras instituciones, sacó un volumen donde está buscando por qué la humanidad debe de buscar con el desarrollo la resiliencia. Debe de ser, y lo pone como algo muy bueno, y dice que debe ser complementado con políticas que ayuden a los pobres a volverse más resilientes. Como decir, pues más resilientes igual a mejor. Pero el problema es que también hay una serie de intercambios posibles en el que, ok, la sociedad puede resultar ser resiliente, pero eso no le quita dejar de ser pobre. Entonces no es que se mueva y decir, una vez que somos resilientes ya problema solucionado, todo es maravilloso. Muy por el contrario, una persona puede ser pobre, puede estar enferma, pero puede ser bajo ciertos términos considerado como muy resiliente. El efecto de la valorización de la resiliencia en un contexto neoliberal es entonces legitimar la intervención en la vida de aquellos que son vulnerables o en riesgo, y sin embargo la responsabilidad de los resultados de la intervención se coloca sobre los hombros de los propios actores locales. Eso es lo que están vendiendo estas instituciones, el Fondo Monetario Internacional, entre muchos otros, que dicen, sean resilientes, tienen la oportunidad de ser resilientes, séanlo. Entonces, si en un contexto de cambio climático se traduce esta responsabilidad de los ciudadanos por su propia adaptación, entonces vamos a estar en un juego muy riesgoso, sumamente riesgoso, y tan claro como esto. En la propuesta de la ley de aguas que se estaba discutiendo hace unos meses, uno de los puntos clave era, en caso de emergencias hidrometeorológicas, el gobierno impulsará el autocuidado y autoprotección. La población debe tomar medidas para contar con agua y adoptar previsiones para disminuir daños a su persona, bienes y entorno. Aquí no dice resiliencia, pero semánticamente está absolutamente conectado. Autocuidado, autoprotección. Parte de uno, de abajo hacia arriba. Pero chequen si esto no es maravilloso. Esto quiere decir que si se privatizaba el agua, entonces no es responsabilidad de las empresas dar agua a la sociedad, sino que la sociedad tendrá que buscar por sus propios medios el autocuidado y autoprotección.
Ese es el peligro del manejo de la resiliencia actualmente. Otros casos, manejo de la resiliencia como optimismo, como decir, ay, miren, qué buena, seguimos con una gran actitud pese al desastre. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, esta cita, sobre el tifón Haiyan, o Yolanda, como le quieran decir, es el mismo, que se manifestaba en este lugar. Dice, la gente, el espíritu de los filipinos se mantiene muy resiliente, mantienen una actitud muy buena. Todo está destruido, pero mantienen una actitud muy buena. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Mantenernos con una actitud buena. Pero hay otras formas de verlo. Sobre ese mismo caso, vemos al presidente de Estados Unidos decir, la recuperación de una de las tormentas más fuertes jamás registrada tomará años. Sin embargo, la fuerza, la resiliencia y la fe del pueblo filipino son legendarios. Hoy en día nuestro mensaje a nuestros aliados filipinos es que estamos con ustedes una vez más. Y aquí me faltó incluir un pedacito donde dice, la resiliencia se ha marcado los filipinos desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de qué forma se relaciona las muertes provocadas en la Segunda Guerra Mundial con la resiliencia al cambio climático? Al parecer, nada, están completamente dislocadas y sin embargo se utiliza. ¿Por qué? Y entonces podemos decir, bueno, ¿qué querrá decir Barack Obama con esto? Muy fácil, unos meses después llega el programa de resiliencia USAID, Procter & Gamble y Coca-Cola. Entonces tal vez eso es lo que se refería Barack Obama. Entonces lo que hacen, y miren, estas son fotos, él es el representante de Procter & Gamble. Entonces dice, bueno, ya que todo está destruido y para mantener un espíritu de resiliencia y demás, vamos a mandar cantidad innumerable de productos de Procter & Gamble y Coca-Cola para que los vendan. Entonces, este programa de resiliencia no es nada más que vender productos de otros, de empresas, de corporaciones extranjeras, que podemos venderlo. Miren cómo se gana su llave esta persona que había perdido todo. Pero con esa llavecita le entregan sus productos de Procter & Gamble, su Coca-Cola, y entonces ya son resilientes, ya son parte de un programa de resiliencia. Esto, por supuesto, no los va a salvar, no les va a cambiar la vida, no les va a ayudar de ninguna manera a efectivamente poder adaptarse a los tifones que ocurren en esta zona. Pero eso es lo que Procter & Gamble, USAID y Coca-Cola entienden por resiliencia. Entonces, aquí podemos ver distintas citas, cómo se utiliza en el contexto del cambio climático la resiliencia. Puede ser mantener una actitud positiva, puede ser vender productos. ¿Qué otra cosa puede significar la resiliencia? Ese es precisamente el problema. En el verano estuve en una conferencia con el director del Instituto de Resiliencia de Stockholm, Johan Rockström, y él decía que hay que mantenerse con la definición científica de la resiliencia. Pero esto no es cuestión de mantenerse con una definición, no es cuestión de que hay gente que interprete mal el término, es quién te vende la resiliencia. Y esa es la gran cuestión. ¿Quién nos vende ahora como una oportunidad la resiliencia? Aquí vemos otra forma de utilizar el término. Este es el proyecto de resiliencia en las islas del Pacífico, que se llama Bunidogoloa Climate Change Relocation Project. Entonces, en un caso, resiliencia significa mantenerse, aguantar todo lo que se puede. En este caso, el desplazamiento, tener que moverse a otras islas porque es imposible lidiar con el cambio climático. Aquí, eso es resiliencia. Entonces, ser un desplazado climático es ser resiliente. Pero no se supone que era aguantar, soportar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar como resiliencia? Como pueden ver, son caminos tan distintos, tan dislocados, lo que utilizamos para llamar resiliencia. La gran conclusión de esto es que debemos prestar mucha atención a los usos, a las prácticas discursivas de la resiliencia, puesto que están siendo utilizadas en la agenda de desarrollo como un método de implementación ideológica neoliberal
mientras se vende como un concepto inherentemente bueno que todos debemos aceptar automáticamente. Tengan, como diría Fox, mucho sospechosismo sobre quién vende la resiliencia como una oportunidad. Gracias.